Muy buenas tardes, amigos y amigas del canal de Escuela de Misticismo Hebreo. En esta oportunidad quiero aprovechar de poder compartir con ustedes la parte número 3 de charla introducción al estudio de la Sagrada Torá. Es una charla introducción al estudio de la Sagrada Torá. ¿Ya? Nosotros, con la ayuda del Santo Bendito, no queremos, ¿cierto?, continuar con todos los temas que hemos estado compartiendo en el canal. Ya no piensen que nosotros nos hemos olvidado de la continuación de algunos módulos o de algunos temas, sino que siempre estamos de alguna forma eh, intentando ayudar a nuestros amigos para tener una mayor comprensión del estudio de lo más sagrado que tenemos, que es el estudio de la Torá. ¿Ya? Entonces, como les digo, queremos entregar lo mejor posible para que este canal sea como una especie de ayuda, orientación, para que podamos cometer menos errores, ¿sí? Menos errores. Y en esta oportunidad, hermanos, haciendo una continuación de qué es el estudio, ¿cierto?, de la Sagrada Torá, nosotros debemos aprender conceptos que por lo general son muy novedosos para la mayoría y que a veces no se quieren tocar porque traen conflicto. ¿Sí? A mí me da mucho... A ver, ¿cómo los digo? A veces me provoca... Sonrío, a veces de manera irónica. Sonrío de manera irónica a veces. Porque la gente busca de repente en los canales que alguien le hable bonito, les hable de bendiciones, de autos, de casas, de dinero y un montón de cosas. Pero cuando uno empieza a hablar la verdad y a ser transparente, por lo general empieza a haber gente que no le gusta y se empieza a desuscribir, ¿ah? Y empieza a salirse, ¿cierto?, del canal porque ya hay temas que no les gusta. ¿Sí? Este es un tema que no les va a gustar. ¿Por qué? Porque es un tema que es un poco doloroso en el sentido de cómo yo entiendo el estudio de la Torah. ¿Sí? Pero hay que hablarlo. Y en este canal queremos nosotros ser súper transparentes y como ustedes bien saben, no tenemos nada que ocultar. Con la ayuda del creador no ocultamos nada y queremos ser lo más transparente posible. ¿Sí? Hoy día vamos a tratar una charla que es compleja porque a la gente no le gusta estos temas. ¿Qué es Torot Nefulot? Torot Nefulot vendría a significar en español, aunque no hay una traducción correcta dentro del español o del castellano, significa Biblias caídas, ¿sí? Biblias caídas. Eso se podría traducir como en una traducción literal, así como sin interpretación. Este es un gran problema que nosotros vamos a encontrar entre la traducción, la interpretación de los textos bíblicos. Hoy día la gente, he escuchado a muchos líderes, muchos mensajeros, predicadores, que han enseñado a la gente a decir que no es importante estudiar el hebreo para estudiar la Biblia. Dicen, no, yo no creo que el hebreo sea importante para estudiar la Biblia. Claro, porque ellos dicen que no es importante porque la Biblia fue entregada en español, según ellos. Amigo, entiende algo. La Biblia no fue escrita en español, fue entregada al pueblo de Israel en el monte Sinaí y fue entregada en hebreo, así de simple. ¿Ya? Las traducciones a las lenguas vernáculas, a las lenguas coloquiales o lenguas que nosotros hablamos, son solamente una interpretación, unas traducciones que no alcanzan a maxificar o a magnificar realmente lo que significa la lengua hebrea. ¿Sí? Y con esto no estoy diciendo que te hagas judío, porque estos predicadores que te acabo de mencionar
por lo general tienen ese miedo, como que la gente al buscar la raíz hebrea se salgan de la religión, y ese es el tema, el miedo que ellos tienen, el pánico escénico, que se enfrentan, que ya no les van a creer el cuento, si esa es la verdad. Ya los predicadores cuando vienen con sus técnicas de persuasión, ya la gente cuando viene al hebreo, ya la gente no les compra esa postura de repente interpretativa que tienen. ¿Mm? La escritura tiene un lenguaje y tiene un código que difícilmente, muchas veces la traducción de una lengua a otra, el trasvasije de una lengua a otra, vaya a encajar con todo lo que esconde. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Por ejemplo, la palabra Torot Nefulot, si alguien lo busca, ¿cierto? Lo va a escribir y va a decir, significa Torot, viene de Biblias. Biblias, Nefulot viene de Nefilá, de ahí viene la palabra Nefilim, que quiere decir caídos, los caídos, ¿sí? Entonces alguien puede decir, Torot Nefulot significa Biblias caídas. Y no significa eso solamente. Como el hebreo tiene una opción multidimensional de interpretar, una palabra o una letra, al juntarla con otra, tiene múltiples significados. O sea, si yo invierto el orden de las letras, va a tener otro significado. Entonces son miles de significados de un puro concepto. Entonces, Torot Nefulot vendría a enseñarnos a nosotros ¿qué es una Biblia caída? Alguien puede decir, oye, la Biblia caída es cuando las Biblias se caen. No se está refiriendo a eso. Torot Nefulot significa algo así como tergiversar el mensaje. A eso se le llama caído. Tergiversar el mensaje. Y la tergiversación del mensaje provoca que las almas caigan. A eso se refiere Nefulot. Y hoy día quiero compartir esta charla con ustedes porque le estamos dando énfasis a que la persona busque su propio camino. ¿Sí? Tenemos en el canal, en la lista de reproducción, tenemos los comentarios de la Sagrada Torá. Así que esto te va a ayudar harto para poder comprender algo. Y también en el canal tenemos una sección que se llama El Camino del Místico. Así que también está enlazado con este tema que nosotros estamos hablando hoy día. Esta es la parte número 3. Te recomendamos ver la parte número 1 y la 2. ¿Ya? ¿Y qué significa esto de este concepto de Torot Nefulot que debemos saber? Torot significa muchas Biblias. Aunque la palabra Torot significa enseñanzas. Múltiples enseñanzas, pero enseñanzas caídas, enseñanzas que hacen caer. ¿Ya? Y a esto yo me refiero a que hoy día muchos líderes están enseñando mal. Esa es la verdad. Están enseñando mal. Están diciendo, irrespetuosamente, que no es necesario aprender el hebreo para estudiar la Biblia. Tú puedes leer la Biblia en cualquier idioma. Si tú quieres quedarte con esa traducción o esa interpretación, ese es asunto tuyo. Este video o esta charla es para aquellos que buscamos más allá de lo evidente. Esta charla es para aquellos que buscamos mucho más allá del texto simple. Porque Dios, el Creador, no se iba a tomar la molestia en venir Él personalmente a descender al monte Sinaí para entregar las tablas de la ley con fuego. Él pudo haber inspirado a alguien para que la escribiera, ¿cierto? Sin necesidad de tanto evento que tú puedes leer. Si Dios bajó o si Dios descendió a entregar la Torá con escándalo, como se dice, con fuego, con trueno, con temblor, con sismo, que la montaña humeaba, es porque la Torá es algo importante para el hombre. Algo sagrado, algo que es de otro mundo, algo que es extraterrestre, que sirve para poder conectarme con el mundo superior, con el mundo espiritual, para poder influir en el mundo material. Entonces no es cualquier texto. Entonces cuando nosotros hablamos de Torot, ¿cierto? Esto significa que está hablando de múltiples enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Enseñanzas que la gente toma para tergiversar lo sagrado
y provocar múltiples doctrinas. A eso va. Tú hoy día puedes ver religiosamente que hay muchas denominaciones evangélicas o muchas denominaciones cristianas o muchas denominaciones religiosas y que cada uno hace su propia versión de la Biblia. Sí, por ejemplo tienes mormones, testigos de Jehová, tienes musulmanes, gente que tiene su propia versión de la Biblia. Y hay algunas enseñanzas que en vez de dar luz a la persona, le trae oscuridad. Hoy día te voy a nombrar una de ellas. Por ejemplo, que es muy común. Hoy día toman la Biblia para hacer caer a las personas. Y no es que la Biblia o la Torá sagrada sirva para hacer caer al hombre. No, al contrario, es para elevarlo. La Torá es para elevar al hombre. Pero entonces, ¿por qué le llamamos a este concepto místico de Torot Nefulot? Es que hay algunas personas que toman de la sagrada Torá y hacen una propia versión de la Biblia. Hacen su versión de la Biblia. Por eso que se le llama Torot. Hacen su propia enseñanza de la Biblia y la modifican de acuerdo a sus propios intereses. Y eso es cuando alguien escucha ese tipo o esa versión de Biblia, hace caer al hombre. Por eso es que se llama Nefulot. Esto no es algo menor, algo que no se deba tomar en cuenta. Se debe tomar en cuenta y harto, amigos. Nosotros sí debemos tomar en cuenta que el estudio de la Torá no es para que alguien la tome y la utilice para hacer caer al otro. Es para elevarla. Es para elevarte. Entonces, cuando los textos de la Torá y de la mística hebrea nos enseña el concepto de Torot Nefulot significa yo leer la Biblia de acuerdo a lo que yo quiero hacer con ella. Y esa es una transgresión. Me refiero a que yo quiero, por ejemplo, inventarme una doctrina nueva. Por ejemplo, algo muy común, la doctrina de la prosperidad, por ejemplo. Hoy día la gente toma todos los textos bíblicos relacionados con la bendición monetaria de los patriarcas, de los profetas y de los salmos y de todo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. Entonces, cada vez que quieran ellos embaucar a una persona para decir, dame tu diezmo, dame tu dinero, dame todo lo que tú tienes para que Dios te prospere, a eso se le llama Torot Nefulot. Se le llama a que está tomando la Torá para sus propios beneficios, para hacer su propia doctrina, su propia enseñanza. Por eso que yo hoy día debo tener mucho cuidado con lo que escucho, ¿cierto? Y yo les digo, si hay alguien que no se siente cómodo, ¿cierto?, con este tipo de enseñanza, es libre de tomar cualquier camino. Acá nunca hemos dicho, no, esta es la verdad y nosotros tenemos la verdad y usted tiene que hacerse miembro de este canal. No, eso va a encajar con su forma. La forma que usted tiene a lo mejor no es lo que está buscando. A lo mejor a usted no le interesan estos temas. A lo mejor usted anda buscando recursos materiales. A lo mejor usted quiere ser famoso. O a lo mejor usted quiere otra cosa. Por lo tanto, estos temas le van a chocar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted va a buscar algo que le acomode a usted. Y nosotros como responsabilidad, ¿cierto? Como estamos entregando el conocimiento con la ayuda del Creador del estudio de la Torá, este tema sí lo tenemos que hablar. Entonces, si hay alguien que no le gusta porque quiere hacer su propia versión de la Biblia, como hoy día también se están viendo versiones súper distorsionadas de la Kabbalah, por ejemplo, que se está tomando la Kabbalah que nace de la Torá para sacar todo lo que sea responsabilidades y mandamientos y control de las emociones
Y hoy día solamente se está practicando meditaciones para obtener cosas buenas sin tener la responsabilidad. Eso es Torot Nefulot. Es una versión de la Torá distorsionada para ellos. Y lo peor de todo es que la enseñan. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. Tienes que examinar todo lo que tú ves. Incluso este canal. Tú tienes que estudiar, evaluar todo lo que tú leas, veas y estudies. Nunca te guíes por un maestro y nunca te guíes, ¿cierto?, por una persona. Siempre le he dicho a los hermanos y a los amigos, no se confíen en decir, no, yo confío en él porque él estudia la Torah de esta manera y a mí me gusta. Nunca te confíes en un hombre, ni siquiera en este canal. Siempre tú intenta pedirle al Creador, al Santo Bendito, que te oriente para que tú puedas recibir la Torah sagrada real y no Torot Nefulot. ¿Cuáles son los síntomas de Torot Nefulot? Cuando las personas empiezan a embaucarte y empezar a decirte, no, que eso no es, que esta es la verdad y que todas las demás son mentiras. No, no todo es mentira y tampoco no todo es verdad. Si yo veo que hay zonas de la Torah que a mí no me gustan, no es porque la Torah es la que está con problemas. El problema es que tú estás desincronizado con el alma. A algunos no les gusta leer la Torá porque encuentran que la Torá es muy dura, porque dice las cosas pan pan, vino vino, porque te enfrenta con el pecado. No les gusta. Entonces ellos dicen, no, yo voy a leer la Biblia solamente de las bendiciones. Ahí tú tienes a Torot Nefulot. Tú la Biblia la tienes que aceptar completa, completamente la Biblia. Tú no puedes sacar pedacitos, ¿cierto?, de la Biblia, porque eso que tú estás haciendo se llama Torot Nefulot. Y el problema de Torot Nefulot no es que yo solamente lea lo que a mí me gusta y lo demás lo deseche. Es que mi alma va a caer. Mi alma va a caer. ¿Qué significa caer? Que si a mí no me dicen lo que es pecado, terminaré por caer en el pecado. Por eso que acá tú tienes que ser muy cuidadoso y decir, si en un canal de YouTube a ti no te enseñan lo que es malo y lo que es pecado, entonces preocúpate. Si en un canal de YouTube no te dicen a ti que toda la desorientación sexual o todo lo que son las pasiones desordenadas o todos los pensamientos desordenados, las palabras desordenadas, si a ti no te enseñan a corregir eso, entonces preocúpate. Cuando tú ves que un canal solamente habla de positivismo, cuando te hablan de la Biblia solamente de lo positivo, de que tú no tienes que ser responsable, entonces preocúpate. A eso se le llama Torot Nefulot. Y si a ti te hablan solamente de la maldad, y si a ti te hablan solamente del pecado, y no te hablan de las cosas buenas que tiene la Torá, entonces también preocúpate. Porque eso también se llama Torot Nefulot. Por eso que el concepto de Torot Nefulot es un concepto muy complejo que si no estamos interiorizados en el hebreo, no podremos captar el mensaje que nos quiere decir. La Torá es una comprensión, la Sagrada Torá es una comprensión de tanto lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta. Y lo que a mí me gusta yo lo debo estudiar, investigar, sacarle el máximo provecho. Pero también lo que a mí no me gusta tengo que leerlo y estudiarlo porque hay algo que está pendiente dentro de mí, por algo no me gusta. Es obvio. Si a mí hay algo que no me gusta es porque está chocando con mi alma. Entonces yo tengo que empezar a leer y estudiar de por qué a mí no me gusta o no me agrada esa parte de la Torá. Pero si tú vas a estos predicadores o mensajeros o exponentes, conferencistas o como se llamen, el nombre que tengan, y a ti no te hablan, ¿cierto?, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, aquellos que no te hablan de las bendiciones y de las maldiciones, entonces tú tienes que preocuparte porque ese tipo de canal se llama Torot Nefulot, que en el fondo a tu alma la va a hacer caer. Es un concepto bastante potente, es un concepto bastante preocupante y que yo, amigos, sí debo estar pendiente de eso. Para estudiar la Torá, yo de inmediato tengo que
tener claro el concepto de Torot Nefulot. Y sobre todo en mí mismo, en usted mismo. ¿Para qué quiero estudiar la Torah? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo busco? Antes de finalizar, quiero hacerte esta pregunta. ¿Para qué quieres estudiar la Torah? Porque a mí me lo preguntaron. De hecho, uno de mis guías me preguntó, y siempre voy a agradecer esa pregunta. ¿Para qué quieres estudiar la Torah? Y obviamente que respondí, y gracias a Dios siguió la continuación del estudio de ella. Yo te pregunto a ti, ¿para qué quieres estudiar la Sagrada Torah? ¿Para ser reconocido? ¿Para que todos los demás vean que tú eres una buena persona? ¿Para que todos los demás te reconozcan como un maestro, como moré, como líder, como rabino, como pastor, como obispo, como líder, diácono o el nombre que sea? Eso se llama Torot Nefulot. Tú tienes una propia versión de la Biblia tuya. Por eso que se llama Torot. Cada persona que estudia la Torá tiene su propia versión de la Torá. Y esa versión de la Torá siempre, ojalá, se tiene que ajustar a la Torá matriz. Pero si mi Torá o lo que yo estudio no está sincronizado con la Torá de la matriz, entonces yo tengo una Torot Nefulot. Y es fácil reconocer a una persona que tiene Torot Nefulot. Siempre va a buscar métodos para esconder sus intenciones. Cada vez que alguien lo enfrenta, siempre va a encontrar una excusa o se va a autojustificar para él acreditarse títulos que no le corresponden. A eso se le llama Torot Nefulot. Y quiero hacer esta pequeña charla para que nosotros tengamos esa pregunta. ¿Qué es lo que yo busco al estudiar la Torah? ¿Solamente conocimiento intelectual? Porque hoy día la religión está lleno de eso. La religión está lleno de eso, de búsquedas, de yo quiero que me vean. No, la Torah es para cambiar. La Torá sagrada es para yo transformar mi vida, para ser una nueva criatura, para comportarme en esta vida, para hacer el bien, para agradar al Creador, para conectarme con el Creador, para conectarme con el mundo espiritual. Y si eso incluye que a mí nadie me conozca, o si eso incluye que nadie me vea, o si eso incluye que no ande mostrando mis fotos, ¿cierto?, de lo que hago, de lo que yo leo, de lo que yo estudio constantemente, entonces eso se llamará la Torá original. Pero si tú estudias para que te vean y constantemente te andas sacando fotos de todo lo que tú estudias y todas tus predicaciones andas buscando, ¿cierto?, la aprobación del resto, a eso se le llama Torot Nefulot. Tuve que enfrentarme hace muchos años a entregar mensajes que no agradaban al público y viví hartas experiencias de eso. Hoy día hay predicadores que buscan un mensaje para que lo vuelvan a invitar o para tener amistad con los pastores. A eso se le llama prostitución religiosa. En el fondo, lo que ellos estudian de la Biblia para predicar, en esa prostitución religiosa, que buscan mensajes, buscan la aprobación de los pastores, de los líderes, a eso se le llama Torot Nefulot. Así que el concepto es muy amplio. No piensen que Torot Nefulot es esto que estamos estudiando ahora, o esta charla. Es mucho más. Probablemente tengamos una parte 4, una parte 5, que continuemos con este tema. Pero por lo menos va a quedar la inquietud. Ten cuidado con lo que estudias. Si son fines egoístas, entonces tienes Torot Nefulot, una Torá caída para ti. Que el Creador te bendiga grandemente.